Imagina por un instante que el tiempo como lo conocemos ha llegado a su fin. No hay relojes, no hay segundos que contar, no hay mañanas por esperar. Todo ha sido llevado a su cumplimiento. Y ahí estás tú, de pie, frente al trono de Dios. A tu alrededor hay millones de personas, cada una aguardando en silencio, con una mezcla de asombro, temor y esperanza. El día del juicio ha comenzado. No es una escena sacada de una película ni una metáfora para inspirar reflexión, es una verdad que la Biblia nos revela con claridad. Dios ya ha determinado el destino de la humanidad, y ese día, nadie podrá esconderse, nadie podrá mentir, nadie podrá fingir ser lo que no fue. Este momento no es algo que debamos temer si hemos vivido una vida en comunión con Dios, pero sí es un llamado urgente a revisar cómo estamos caminando hoy. Porque ese día no habrá discursos que puedan justificar nuestras decisiones. Solo hablarán nuestras acciones, nuestras intenciones más profundas y sobre todo, nuestra relación con el Creador. El libro de la vida será abierto y lo que esté escrito allí será lo que marque la eternidad de cada alma. Jesús no nos dejó en la oscuridad respecto a este tema. Muy por el contrario, dedicó muchas enseñanzas a prepararnos. Habló con claridad sobre el juicio, sobre el reino y sobre el destino de los justos y los injustos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, encontramos una de las descripciones más poderosas: el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Separará a las personas como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Esta imagen no es poética, es reveladora. Dios no hará su juicio por apariencias, ni por fama, ni por cuanto supimos de la Biblia. Hará su juicio por lo que hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. Cuando Jesús describe a aquellos a quienes llama benditos de mi Padre, les dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y luego les revela una verdad que resuena con fuerza: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que esto nos enseña es que cada acto de bondad tiene valor eterno. Cada vez que extendemos una mano al necesitado, estamos tocando el corazón de Dios. Pero también cada vez que ignoramos el sufrimiento ajeno, estamos cerrando los oídos al clamor del cielo. Y no se trata de grandes obras o sacrificios espectaculares. Se trata de vivir con un corazón dispuesto, sensible, presente. Jesús fue claro: no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Esto lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Lo que importa no es cuántas veces hablamos de Dios, sino cuántas veces obedecimos su voz. Cuántas veces elegimos la verdad en lugar de la conveniencia. ¿Cuántas veces perdonamos cuando teníamos todo el derecho de guardar rencor? ¿Cuántas veces nos detuvimos a amar cuando era más fácil ignorar? En ese día, nuestras máscaras caerán. Lo que parecía importante ya no lo será. Los títulos, las posesiones, la popularidad, todo eso quedará atrás. Lo único que permanecerá será lo eterno: la fe, la esperanza y el amor. Y de estos, el mayor es el amor. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en su primera carta a los Corintios, capítulo 13. Vivir una vida centrada en el amor no es una opción, es la esencia de lo que significa seguir a Cristo. Pero ese amor no nace de nosotros mismos. Nace de una relación viva con Dios. Porque sin Él, no podemos amar de verdad. Sin Él, nuestras fuerzas se agotan, nuestra paciencia se quiebra, y nuestra compasión se convierte en algo condicional. Por eso, Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está el secreto de una vida que tendrá sentido en el día del juicio: permanecer en Cristo. Permanecer significa buscarlo cada día. No solo cuando estamos en crisis o cuando tenemos miedo. Significa caminar con Él, hablarle, escuchar su palabra, dejar que nos transforme desde adentro. Porque en ese día,
cuando estemos frente a su trono, no se tratará de cuántas veces caímos, sino de cuántas veces nos levantamos por su gracia. No se tratará de haber sido perfectos, sino de haber vivido con un corazón sincero y arrepentido. Y es aquí donde entra en juego la misericordia de Dios. Porque sí, habrá juicio, pero también habrá gracia para aquellos que han confiado en Él. Para aquellos que se han arrepentido de corazón y han vivido buscando su voluntad. No es un mensaje de miedo, es un mensaje de verdad y esperanza. Porque Dios, en su infinito amor, nos advierte antes de que sea demasiado tarde. Nos llama una y otra vez, esperando que volvamos a Él. Como el Padre del Hijo pródigo, Él está dispuesto a recibirnos, a perdonarnos, a restaurarnos, si solo damos el paso de volver a casa. Así que hoy, mientras aún hay tiempo, es momento de examinar nuestro corazón. No para sentir culpa, sino para encontrar libertad. Para dejar atrás lo que no agrada a Dios y abrazar lo que nos lleva a su propósito. El juicio final no es el final para los que están en Cristo. Es el comienzo de una eternidad gloriosa. Pero para que eso sea una realidad, debemos decidir hoy cómo queremos vivir. Porque Dios ya ha determinado lo que sucederá en ese día. Pero tú decides cómo llegarás a ese momento. ¿Preparado o distraído? ¿Firme o confundido? ¿Con el corazón lleno de amor o vacío por dentro? La Biblia no deja lugar a dudas, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No importa nuestro estatus, nuestro pasado, ni el país donde nacimos. Cada uno de nosotros tendrá un encuentro personal con Dios, y ese encuentro será definitivo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo escribe: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta declaración nos muestra que nuestras acciones aquí en la tierra no son neutras. Todo lo que hacemos tiene un peso, un eco en la eternidad. Las decisiones que tomamos, las palabras que decimos, lo que hacemos en secreto y lo que mostramos en público, todo será considerado. Dios, en su justicia perfecta, no juzga con parcialidad. Él no se deja engañar por apariencias, ni por discursos bonitos. Él escudriña el corazón, conoce nuestras verdaderas motivaciones y mide nuestras vidas con un estándar divino, su santidad. Es por eso que no podemos acercarnos al juicio confiando en nuestras obras, por buenas que parezcan, sino en la obra redentora de Jesús, quien pagó el precio de nuestro pecado y nos dio acceso a la gracia. Aún así, esa gracia no debe ser tomada a la ligera. Como lo expresa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este temor no es miedo paralizante, es reverencia. Es una conciencia constante de que nuestra vida pertenece a Dios y que debemos caminar con respeto, con responsabilidad, sabiendo que somos embajadores de su reino. ¿Estamos viviendo así? ¿Estamos siendo luz en medio de las tinieblas? Porque el día del juicio será también el día de revelación. Nada quedará oculto. Como lo dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Piensa en eso por un momento. Todo lo que guardamos en el rincón más escondido del alma será expuesto. Las intenciones que tuvimos, los pensamientos que cultivamos, las decisiones que tomamos a puerta cerrada. ¿Estamos preparados para enfrentar esa verdad? La buena noticia es que Dios no nos deja solos en este proceso. Nos ha dado su Espíritu para guiarnos, para redarguirnos, para transformarnos. Pero nosotros debemos estar dispuestos. Dispuestos a dejar atrás el orgullo, la autosuficiencia, la comodidad. Dispuestos a vivir como ciudadanos del cielo, no como turistas en la tierra. En ese día, no habrá excusas válidas. No podremos señalar a otros, no podremos culpar a las circunstancias. El juicio será personal, individual, justo y verdadero.
pero también será una ocasión gloriosa para aquellos que hayan caminado en obediencia. Para aquellos que, aun en medio de sus fallos, buscaron a Dios con sinceridad. Para aquellos que vivieron en el Espíritu y no en la carne. Pablo nos da una visión esperanzadora en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, habrá recompensas. No solo castigo. Dios es justo, pero también es generoso. Él promete coronas a los que perseveran, a los que corren la carrera con fidelidad, a los que no se rinden. Esta es una verdad que debe llenarnos de ánimo. Porque nuestro esfuerzo no es en vano. Cada vez que elegimos el camino difícil por obedecer a Dios, cada vez que perdonamos cuando nos duele, cada vez que servimos sin ser reconocidos, todo eso será recordado por Dios. Nada escapa a su mirada. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿estamos invirtiendo nuestra vida en lo eterno o en lo pasajero? Porque todo lo que el mundo ofrece pasará. El aplauso, el dinero, la fama, el poder, todo eso se desvanecerá como el humo. Pero lo que hacemos para Dios, eso permanece. Como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras justas siguen a los fieles. No se pierden. Son registradas en el cielo. Son parte de nuestro testimonio eterno. Entonces, ¿cómo queremos que se vea nuestra vida cuando sea presentada ante el trono de Dios? Hoy es el tiempo de definirlo. Hoy es el momento de corregir el rumbo si hemos estado caminando lejos. Hoy es el día de volver al Padre. Y en este retorno, hay algo muy importante que debemos considerar, el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es solo sentir culpa, es un cambio de dirección. Es reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos vivido lejos de Dios y decidir volver. Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. No fue una sugerencia, fue una orden. Porque sin arrepentimiento no hay restauración. El arrepentimiento es la puerta al perdón. Y el perdón nos limpia, nos libera, nos reconcilia con Dios. Pero no podemos dejarlo para después. No podemos seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Porque el juicio viene. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que llegará. Jesús lo advirtió muchas veces, instándonos a estar preparados, como el siervo fiel que espera a su Señor aun cuando tarda en llegar. Querido amigo, amiga, esta no es una invitación al temor, es una invitación a despertar. A vivir con propósito, con urgencia, con conciencia de eternidad. El destino de la humanidad ya ha sido determinado por Dios, pero el camino hacia ese destino todavía está en nuestras manos. Aún hay tiempo para volver. Aún hay gracia. Aún hay esperanza. El mensaje es claro, no es tarde para regresar al corazón de Dios. No es tarde para vivir con intención, con fe y con obediencia. Cada nuevo día que despertamos es una nueva oportunidad para caminar en la voluntad del Padre. No estamos solos. No estamos sin dirección. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, el salmista declara, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Si permitimos que esta luz guíe nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras prioridades, entonces podremos mirar al día del juicio no con temor, sino con esperanza. Es fundamental que entendamos que Dios no se complace en condenar. Su deseo más profundo es salvar. Él no está esperando a que caigamos para señalarnos con el dedo. Está esperando que volvamos para abrazarnos. Como lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, «Vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Este es el corazón de Dios. Un corazón lleno de compasión, de misericordia, de segundas oportunidades. Pero también un corazón justo que no puede pasar por alto la maldad y el pecado. Por eso el mensaje de hoy no es una advertencia vacía. Es una invitación real, profunda y urgente. Jesús habló del juicio final con tanta claridad porque no quería que ninguno se perdiera. Él mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el Evangelio. Las buenas nuevas. No estamos perdidos sin remedio. Hay un camino de vuelta. Y ese camino es Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador que dio su vida por amor. Así que cuando pensemos en el día del juicio, no pensemos solo en un tribunal frío y distante. Pensemos también en un Padre que ha hecho todo lo posible para que podamos estar con Él por la eternidad. Pensemos en Jesús intercediendo por nosotros, en su sangre que nos limpia, en su cruz que nos reconcilia. Pero también pensemos en nuestra respuesta. ¿Qué estamos haciendo con ese sacrificio? ¿Lo estamos honrando con nuestra vida? ¿O lo estamos ignorando con nuestra indiferencia? Hoy más que nunca el mundo necesita creyentes que vivan con los ojos puestos en la eternidad. Que no se conformen con lo superficial, lo temporal, lo fácil. Que vivan con una fe auténtica, con una pasión ardiente, con un amor que no se enfría. Porque el mundo está observando. Y muchas veces, la única Biblia que alguien leerá será nuestra vida. No se trata de impresionar, sino de reflejar. No se trata de hablar bonito, sino de vivir con coherencia. Porque como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si llegaste hasta aquí en este vídeo, es porque hay algo en tu corazón que está buscando más de Dios. No ignores esa voz. No apagues esa llama. Toma esta oportunidad para entregarte por completo. Habla con Dios. Pídele dirección. Pídele fuerza. Arrepiéntete si es necesario. Perdona si hace falta. Y sobre todo, camina con Él todos los días. Porque cuando llegue ese momento y estés frente a su trono, no habrá mayor gozo que escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso lo dijo Jesús en Mateo, capítulo 25, versículo 21. Ese será el verdadero premio. El verdadero descanso. El verdadero comienzo. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar este mensaje. Si ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar, reflexionar o tomar decisiones, te invito a compartirlo con alguien más. Que este mensaje no se quede en ti, sino que sea una semilla que bendiga también a otros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí hablamos de lo que realmente importa, del amor de Dios, de su justicia, de su verdad, y de cómo vivir una vida que le honre. Hay muchos más vídeos esperándote aquí, llenos de mensajes que pueden transformar tu fe, fortalecer tu espíritu y darte respuestas que quizás llevas tiempo buscando. Te animo a que sigas viendo más contenido del canal. Hay enseñanzas sobre el perdón, sobre la oración, sobre las promesas de Dios, sobre cómo enfrentar los momentos difíciles con esperanza. Todos están hechos con el propósito de acercarte más a Él. Dios ya determinó el destino de la humanidad. Y su deseo es que tú formes parte de su reino eterno. Pero la decisión es tuya. No esperes más. Hoy es el día de la salvación. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.